todos nuestros hermanos betelianos y amigos que nos están escuchando en todo el territorio y fuera del territorio nacional. Damos gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y de su corazón, permitiendo que el Espíritu Santo hoy ministre sobre su vida. En esta preciosa tarde de este viernes 10 de abril, está hablando para usted el pastor Jesús Moisés, y en este momento tan agradable y de bendición me acompaña mi amada esposa, la pastora Norca de Moisés. También están con nosotros nuestros misioneros Javier Perdomo y Yunancy de Perdomo, que están pastoreando una iglesia poderosa en el oeste de la ciudad de Barquisimeto. Y también está con nosotros nuestra preciosa hermana adoradora Angélica Vargas, una voz especial que nos llevará a la misma presencia de nuestro Dios. Pero también quiero darle un saludo también a la iglesia Betel del Norte, donde están los pastores Wilfredo Rodríguez y Iris de Rodríguez. Un saludo a todos esos hermanos, para que en esta tarde se sientan parte de todos nosotros que nos sentimos gozosos. Pero vamos a escuchar una preciosa melodía que nos llevará a nuestra hermana Angélica a la misma presencia del Rey. Adelante. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te adoramos, Rey, tú que vives para siempre, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
Gloria a Dios. Después de haber escuchado este hermoso canto de adoración, quisiéramos que tuviéramos un tema muy especial. Y lo llamo especial porque es un tiempo que necesitamos hablar de la fe. La semana pasada estuvimos tocando sobre la fe. Sentimos que es un tiempo de seguir desarrollando sobre esto, pero hoy queremos hablar sobre un tema que estamos hablando de 4 factores que activan tu sanidad. 4 factores nada más. De estos factores, al oír usted cada uno de nuestras exposiciones, usted tomará su posición para avanzar en medio de toda esta situación de dificultad. La Organización Mundial de la Salud, mis amados hermanos y amigos, está informando que existe en este momento una crisis mundial por una pandemia que la mayoría de todos conocemos como el coronavirus. Pero lo alarmante es que los científicos han informado que existen 800 tipos de virus coronavirus. Oye bien, 800. Y uno solo ha saltado hacia la raza humana. ¿De dónde están estos virus colocados? Vamos a decirlo así. En animales, perros, gatos, ratones, aves, murciélagos, todo esto que está ahí. Ahora, la humanidad está enfrentando una situación de desafío ante este virus porque no hay el antídoto, no hay la cura en estos momentos. Y cuando nos encontramos ante esto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué van a hacer los cristianos, nosotros los cristianos, ante esta situación? ¿Cómo nos defenderemos? ¿Cómo llegaremos a enfrentar esta situación si un solo de estos virus ha saltado a la raza humana y hay 800? Imagínense si saltan 3 o 4, desaparecería por completo la raza humana en esta situación. Pero fíjense, hay una cosa que yo consigo en la palabra de Dios. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Me gustó esto que dice el apóstol Pablo en segunda, ahora está hablando a los Corintios, está hablando de una nueva criatura. Y por eso hoy quiero tocar la identidad que debemos tener nosotros como cristianos frente a la situación para acelerar nuestra sanidad. ¿Por qué yo digo esto? Porque si tú no conoces quién eres, si tú no sabes hacia dónde estás caminando, tú no tienes la respuesta para defenderte ante esta situación de estos virus. Si somos nueva criatura, significa que hay algo nuevo en nosotros, hay un poder nuevo de bendición que nos permite defendernos ante la situación. Los seres humanos nosotros, cuando nos sentimos amenazados por algo y desconocemos lo que nos está amenazando, acelera en nosotros cualquier enfermedad. Cuando nosotros tenemos en nuestras manos qué es lo que está pasando y con qué nos podemos defender, entonces estamos protegiéndonos contra cualquier ataque que venga externo o internamente. Lo más importante es saber quiénes somos en este momento en un mundo que se encuentra totalmente paralizado, que los centros médicos están abarrotados de personas que están muriendo y no se puede hacer nada. Pero sí hay algo en la palabra. La palabra me está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando me está hablando de esto, yo pienso que si soy una nueva criatura, tengo que tener privilegios nuevos. Tengo que tener bendiciones nuevas para defenderme ante cualquier situación. El hecho, quiero decirle, amigos, hermanos que me está viendo, el hecho que usted vaya a una iglesia cristiana, el hecho que usted pertenezca a una denominación X o vaya a la iglesia X, eso no lo hace victorioso. Ni tampoco porque usted diga y me diga,
yo soy salvo. Amén, usted es salvo, pero hasta allí. Yo no creo que la palabra de Dios nos diga solamente tú eres salvo, sino hay otros privilegios que me dan la bendición de poder defenderme ante cualquier otra situación. Ahora fíjense, cuando somos esa nueva criatura, Dios le habla a esa nueva criatura terrenalmente. Esa criatura terrenal somos usted y yo. Y por eso Jesús dijo estas palabras, se las voy a leer. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Fíjese eso. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán la mano y ellos, ¿qué? Sanarán. Creo que este es el tiempo de empezar a aplicar a la nueva criatura que se identifica con un Dios glorioso, un Dios de bendición. Tengo una identidad, sé quién soy. Soy aquel que ha sido salvado por el poder de la sangre de Jesús y que me permite orar, poner las manos sobre los enfermos en esta situación donde no hay medicina, donde no hay la respuesta científica para contrarrestar el momento o la situación difícil. Ahora fíjense, cuando uno conoce su identidad, cuando uno sabe quién es uno, hasta los demonios lo respetan. Hasta el diablo se asusta. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Fíjense esto. Pablo fue un hombre que yo llamo un hombre que sabía a quién pertenecía. Pablo llegó a decir, yo sé en quién he creído. Creo que es la posición que debemos decir nosotros los cristianos. Yo sé en quién he creído. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, yo consigo algo que me llamó mucho la atención. Estamos hablando de identidad, de identificación. ¿Quién soy yo? Frente a la circunstancia, frente al peligro, frente a la muerte, siempre, frente a cualquier situación. Y dice aquí, mi amado hermano, que uno de estos itinerantes judíos echaban fuera demonios. Ellos iban en nombre. Y entonces un día se les ocurrió usar el nombre de Jesús sin tener una identidad, una identificación con Jesús. Y el demonio les dijo, yo sé quién es Jesús y a Pablo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Esto es lo que yo creo que puede suceder en estos momentos con este coronavirus. Que usted diga, bueno, yo voy a orar. Sí, usted puede orar, pero si tú no tienes una identidad clara, si tú no sabes que Jesús sana, que en tu corazón está el poder para echar fuera cualquier virus, cualquier enfermedad, lo que sea, no podrás hacerlo si no tienes una identidad. Por eso estoy hablando de identidad, identificarme con Él. Es aquello de saber que mi vida como nueva criatura, nací para servirle a Dios, para apartarme de la corrupción, del pecado, de la grosería, de la vulgaridad. Yo veo cristianos todavía en esta situación. ¿Cómo va a reprender usted demonios? ¿Cómo va a reprender usted enfermedades en una situación de pecado? Entonces yo le estoy haciendo un llamado en este momento. Cambiemos nuestra posición en este tiempo y volvámonos a aquel que puede hacer de nosotros una nueva criatura, un ser que puede caminar sobre esta tierra sin temor, a pesar de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, a pesar de lo que digan todas las naciones del mundo asustadas ante esta situación. Identifiquémonos con el Señor. Identificarme con Él y tener una identidad es que soy una nueva criatura. He cambiado mi vocabulario, he cambiado mi manera de hacer las cosas y de pensar. Y me preparo para servirle al Señor. Cada día debes levantarte para orar. Cada día debes vivir para Él, para que hasta los demonios te reconozcan y sepan que tienes el poder para reprender cualquier enfermedad. Pero en este momento quisiera compartir con mi amada esposa sobre todo esto que hemos estado hablando. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, hemos venido hablando, ¿verdad? Sobre 4 factores que activen la fe para alcanzar la sanidad. Entonces, lo repito nuevamente para aquellas personas que se están incorporando ahorita a escuchar el programa. Y yo quiero hablar de un segundo factor. Mi esposo ya habló del primero, ¿verdad? Y es la identidad que debemos tener en Cristo Jesús. Y yo quiero hablar de un segundo factor y es actuar creyendo lo que dice la palabra.
Esto es fundamental para la sanidad, porque se considera que la fe y el creer lo que dice la palabra son dos armas poderosas para alcanzar la sanidad. Y quisiera comenzar este factor leyendo el verso que está en Proverbios 3, capítulo 3, verso 5, y dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón. Así que para nosotros alcanzar la sanidad, para nosotros ser libres de cualquier enfermedad, lo primero, ¿verdad? Y lo fundamental es confiar en la palabra de Dios. Muchas personas, ¿qué es lo que miran? Lo que miran es la realidad. Lo que miran es que ellos están enfermos. Lo que miran es esa enfermedad. Y así no salen del problema. Entonces, si esas personas confían que la palabra de Dios es la verdad y actúan en función de esa verdad, entonces se hará realidad en su vida. Y no es porque la fe niegue la enfermedad, no es porque la fe niegue la realidad de lo que está viviendo, sino que al confiar en la palabra de Dios y creerla, ¿qué va a pasar? Que esa realidad, que esa palabra, se convierte en verdad en su vida. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra y el creer en Dios, ¿verdad? Como les dije, son armas poderosas que hacen cambiar la realidad por la verdad. Así que si estoy enfermo, pero creo lo que dice la palabra, creo en el poder sanador de Dios, entonces mi realidad cambia, porque para eso está la palabra de Dios y el poder del Señor. Quiero también leer otro versículo para apoyar lo que estoy diciendo, y está en Mateo 8:17. Él dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muchas personas dicen: yo repito ese versículo, yo creo en ese versículo, que Él llevó nuestras enfermedades. Pero ¿a qué nivel lo cree? Cuando tú lo crees a nivel de tu mente, no te va a causar ningún efecto. Porque Proverbios 3 que leímos dice que tú lo debes creer y confiar con todo tu corazón. Entonces, cuando nosotros lo creemos en nuestra mente, vamos a seguir enfermos. Y yo te voy a poner un ejemplo de lo que es la salvación, para hacer un paralelo con lo que es la sanidad. Cuando tú y yo recibimos al Señor como nuestro Salvador, lo hicimos, ¿verdad? No porque estuvimos viendo a Jesús ir a morir en una cruz y que posteriormente resucitó. Ni tú ni yo hemos visto a Cristo, sino que lo recibimos como nuestro Salvador porque lo creemos en nuestro corazón. Y cuando lo creemos en nuestro corazón, damos el paso de recibirlo. Esa es la misma manera que debemos hacer de creer en la palabra cuando nos dice que Él llevó nuestras enfermedades. Debemos creerlo de esa misma manera. Y eso me apoya, para apoyar esto, un versículo que está en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, nuevamente, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Aquí hay dos aspectos importantes: el creer y el confesar. Ese verso dice que si tú crees en tu corazón y lo confesares a Él, serás salvo. Y hoy yo te digo, si tú creyeres en tu corazón que Él te sana, también recibirás esa sanidad. Así como creemos que somos salvos, así debemos creer que somos sanos. Así como recibimos a un Señor que tiene capacidad para salvarnos, así mismo debemos recibir al Señor, creer, confiar en Él, que Él es el Señor de nuestra sanidad.
Y si verdaderamente eso lo hacemos real en nuestras vidas, mira, yo te puedo asegurar que tú vas a hacer lo que no podías hacer con esa enfermedad, lo que te impedía hacer. Vas a comenzar a accionar lo que la enfermedad te impedía. Eso es accionar la fe que hablamos la semana pasada. Y aparte de eso, tú vas a practicar esa sanidad confiada porque el Señor es tu sanador. Y hay una pregunta que me parece interesante hacerla. ¿Cuál es el fundamento del creer y del confesar la palabra de Dios para alcanzar la sanidad? ¿Dónde está el fundamento? El fundamento está en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Allí está el fundamento, que fue profetizada por Isaías, capítulo 53, verso 5, lo encontramos. Y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense que el verbo ser en este versículo está todo en pasado. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Él fue castigado por nuestra paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya todo esto está en pasado. Nosotros debemos creerlo. Fue una realidad hecha por Jesús en la cruz. Es algo que fue consumado en la cruz del Calvario. Algo que fue conquistado para sus hijos. Ya nosotros tenemos esa conquista y por eso es que debemos hacer esa palabra de Dios, no solamente creerla, sino hacerla, practicarla, hacerla una verdad en nuestras vidas. Y fíjense, ¿por qué se le hizo una llaga en su cuerpo? A consecuencia de 39 latigazos. Fue usado el látigo de Roma para causar esas heridas en todo su cuerpo. Y dice que en cada latigazo él llevó un origen de las enfermedades que pueden ser atacadas, que pueden atacar al ser humano. Allí él llevó cualquier tipo de enfermedad, sea del sistema digestivo, del sistema respiratorio, del sistema óseo, de cualquiera. Ahí él anuló también las enfermedades causadas por infecciones. Así que estoy segura que una infección causada por coronavirus, ya él la llevó en su llaga. Ya él la llevó. Y nosotros debemos creer esa gran verdad. Así que en esa llaga, él absorbió todas las enfermedades y por eso nosotros recibimos esa sanidad. Fíjense que cuando Jesús hace más de 2000 años estuvo en la tierra, dice que él sanó a todos los enfermos, a todos, dicen los evangelios. Es decir, que no le importaba qué tipo de enfermedad fuese, porque él ya llevó cualquier tipo de enfermedad en su llaga. Mire, y esta palabra es tan cierta que quiero contar algo que leí en el libro de Yonggi Cho. Este pastor, ¿verdad? Allá en Corea, una hermana de su iglesia le llegó y le dijo, pastor, quiero que ore por mí, porque el médico me diagnosticó un cáncer. Y él dice, ¿cómo no? Yo oré por ella. Él oró, pero le dijo, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a comprar un cuaderno y diariamente cuando ores vas a hacer 100 líneas de esta oración. Y se la voy a leer. La oración era, por la llaga de Cristo he sido curada. Así que ella comenzó a escribir diariamente 100 líneas, por la llaga de Cristo he sido curada. Por la llaga de Cristo he sido curada. Cuando termina todo el cuaderno, ella se presenta donde Yonggi Cho, donde su pastor, y él le dice, ¿qué ha pasado? Y le dice, soy sana. ¿Y qué pasó? Pues de tanto escribir todos los días 100 veces he sido curada por la llaga de Cristo. ¿Sabe qué pasó? Que esa palabra no solamente la recibió en su mente, sino que la recibió en su corazón. Fue revelada a su espíritu. Y esa verdad que implica que por la llaga de Cristo he sido curada, ya se volvió una verdad en su vida.
Si la realidad de ella era la enfermedad, pues la palabra actuó con poder y sustituyó esa realidad por esa verdad. Por la llaga de Cristo he sido curado. Y por eso hoy, al finalizar este programa o esta participación de cada uno, mi esposo va a orar haciendo realidad esa palabra. Y yo quisiera cerrar mi intervención, ¿verdad?, con un testimonio de nuestra iglesia. En nuestra iglesia, hace unos años atrás, venía un matrimonio que tenía varios años de casado. Sin embargo, no tenía hijos, porque los médicos le habían dicho a ella que no era capaz de concebir. Es decir, en otras palabras, como que la declararon estéril. Esa pareja decidió viajar o mudarse para Portugal. Ella habló conmigo y me dijo: pastora, yo quiero ir a un encuentro antes de viajar. Y yo le dije: sí, ¿cómo no? Y así lo hizo. Pero yo dije, ese encuentro fue propósito de Dios, porque Dios siempre está cubriendo a sus hijos, Dios siempre está dando dirección a sus hijos. Y en ese encuentro yo tuve la oportunidad de ministrar. Ella me dijo: ore por mí. Y yo oré por ella. Y oré y yo dije: Señor, por el poder de la sangre de Cristo, absorbe la esterilidad de ella. Anulo esa esterilidad en la cruz del Calvario. Y declaré que la fertilidad, que nacía la fertilidad de su vientre, que su vientre se hacía fértil y que pronto tendría unos hijos que Dios le iba a dar, pero hijos de ella, porque a veces habían pensado en adoptarlo. Pues bien, así oré por el poder de la sangre de Cristo, anulando toda esterilidad en la cruz del Calvario. Y más bien confesando la fertilidad. Posteriormente, ella me escribió y me mandó una foto de una bebé recién nacida, su primera niña. Luego ahora creo que tienen 2. Y en estos días su esposo Lucio nos escribió, recordó esa palabra que se le había dado, que Dios le había dado en ese encuentro. Pero ¿qué pasó con esa palabra? Ella la creyó en su corazón y Dios se encargó de hacerla realidad en su vida. Por eso es tan importante el creer y el confesar la palabra de Dios, creerla en nuestro corazón para que tú y yo podamos recibir la sanidad ante cualquier enfermedad. Y yo sé que la oración que vamos a hacer al final va a ser poderosa y tú vas a poder recibir esa sanidad en tu cuerpo. No importa la enfermedad, como te decía, solamente lo que importa es que tú creas esa palabra en tu corazón, te apropies de ella, que se te revele a tu espíritu y sé que la realidad que vives ahora, que es una enfermedad, pues ya no la vas a ver, sino que esa realidad se va a hacer una verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice que por su llaga hemos sido curados. Y yo quiero continuar con otro factor. Y el otro factor importante en la sanidad es el usar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. Y quisiera que Yunancy nos pudiera hablar de ese tercer factor, Yunancy. Muy bien. Es tan importante saber el poder que tenemos para ser sanos. Y el nombre de Jesús, yo creo que es un factor muy importante. Yo quiero leerles en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice que todas estas cosas las logramos a través de ¿quién? A través del nombre de Jesús. A través del nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús significa Salvador. Jesús significa Salvador.
Pero nosotros como cristianos usamos mucho en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús aquello. Y muchas veces se ha convertido en una muletilla. Pero detrás, en la realidad de esa muletilla, hay un gran poder. La palabra dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Y quién es el evangelio? Jesús. Jesús es el sentido y es la razón de ser de nosotros como cristianos. Y ese nombre, que es sobre todo nombre, debemos entender que hay un poder, que al confesar el nombre de Jesús, la sanidad va a ocurrir. Por eso es que nosotros oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Involucramos a Jesús en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque a través de ese nombre hay poder. Cuando tú estás orando por tu sanidad, cuando tú estás poniendo en las manos del Señor ese milagro, cuando tú dices, Señor, en el nombre de Jesús, estás desatando un poder donde el infierno se estremece y donde los ángeles del Señor se activan para que tu milagro sea dado. Que es nombre sobre todo nombre. Hay una importante enseñanza en el libro de Hechos, capítulo 3, cuando Pedro y Juan van al templo de la Hermosa. Cuando ellos iban camino al templo de la Hermosa, ahí se encontraron en la puerta a un cojo. Y el cojo estaba pidiendo limosna. Y Pedro, cuando lo ve, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Por eso te digo, levántate en el nombre de Jesús. Y fue sano. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántate en el nombre de ¿quién? En su nombre, ¿no? Le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Y algo que vemos, dos cosas que quiero resaltar de esa historia, es primero que Pedro y Juan sabían el nombre de quién iban. Siempre que ellos salían, iban en el nombre de Jesús. Cuando nosotros salimos a predicar la palabra, cuando nosotros hablamos, vamos en nombre de Jesús. Somos representantes de Jesús. Cuando nosotros nos paramos a orar al Padre, lo estamos haciendo en representación de Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús. Y otro aspecto importante de esta sanidad de este cojo es que Pedro dijo, lo que tengo te lo doy, no tengo plata ni oro. Es decir, él estaba transmitiendo lo que tenía. Y los que tenemos a Cristo Jesús en el corazón, ¿a quién nosotros podemos dar? O sea, lo que tengo te doy. ¿A quién tengo yo? A Jesús. Y entonces cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, en el nombre de Jesús, allí se está desatando un poder. Esta confesión que estamos haciendo con nuestra boca está desatando un poder sobrenatural en el mundo espiritual que al pronunciarlo puede ocurrir la sanidad. Qué bueno, oyendo esta explicación tan hermosa que ha dado nuestra hermana Yunancy. Es más, la palabra dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es precioso eso. Pero fíjense la expresión, no hay otro nombre en que podemos ser salvos. La gente piensa nada más en un solo tipo de salvación, la eterna. Amén, gloria a Dios. Pero hay salvación de enfermedades, de miseria, de pobreza, de problemas matrimoniales. Solo en Él hay salvación. Pero bueno, después de oír esto, Angélica, ¿qué te parece? Vamos, llévanos a esa presencia hermosa, mi querida hermana. Amén. Y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre.
Qué hermoso, qué precioso. No hay como la adoración y la alabanza, ¿verdad? Pero este tema ha sido interesante, ha sido impactante. Y ahora quiero hacerle una pregunta también a nuestro hermano misionero Javier. Javier, ¿qué piensas tú de las personas que piden la oración? ¿Cuál debe ser su actitud antes y después de la oración? Cuando estamos hablando de estos desafíos, con estas situaciones de peligro mundial, una salud que ni los, vamos a decir así, ni las naciones más desarrolladas pueden en este momento decir estamos salvos. ¿Qué quieres tú? Yo creo, pastor, que la actitud es muy importante, porque la actitud refleja lo que hay en nuestro interior. Cuando una persona recibe una oración o cuando se acerca porque tiene cualquier enfermedad, es porque está buscando sanidad, es porque está recurriendo a quien da la sanidad. Y lo que hay por dentro de esa persona debe ser una seguridad en saber que a quien está buscando va a traer el milagro. Yo creo que la actitud que debemos tener, o que debe tener una persona, primero es esa actitud de convencimiento, de confianza y de seguridad. ¿A quién estoy yo pidiendo? ¿A quién le estoy yo clamando por un milagro? Cuando nosotros vemos toda esta pandemia, como dice usted, pastor, cuando vemos todo lo que está sucediendo a nivel mundial, hasta ahora, hasta hoy viernes, no se sabe de una cura, no se sabe de una vacuna. Han intentado desarrollarla. Estamos ya en abril, esto viene en China, esto viene desde finales de diciembre. Llevamos casi 4 meses y la humanidad no ha conseguido una solución. Entonces, cuando buscamos a Dios es porque entendemos que Él es el que nos puede dar la sanidad. La pastora decía algo muy importante y quiero recordarlo. La sanidad es un hecho que ya fue. Entonces, cuando yo creo en Dios, que Jesús, por medio de su sangre, trae sanidad sobre mí, eso abre hacia mí la confianza. ¿Y qué es la confianza? La antesala a la fe. La confianza es poder decir, yo sé que todo va a estar bien. Yo sé que esto va a pasar, que esto va a estar pronto en una situación distinta. Si hay una persona enferma, la confianza le va a hacer creer que lo que viene va a ser el milagro. La confianza es esa puerta que separa la habitación de entrar al panorama de fe. La Biblia nos narra, por ejemplo, en los evangelios, el caso de una mujer que se acercó a Jesús a buscar un milagro. Dice que Jesús iba a la casa de Jairo, porque Jairo, siendo un principal de la sinagoga, le había pedido la oración por su hija. Para ese momento aún estaba viva y estaba muy enferma. Y sale en la historia una mujer que da detalles sorprendentes. Dice, tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre y se decía internamente, si tan solo tocare su manto, seré sana. Entonces, cuando esta mujer ve a Jesús, se comienza a hablar a sí misma, creyendo que si ella tocaba a Jesús y se acercaba a Jesús, iba a tener la sanidad. Entonces, una de las actitudes, pastor, importante tener es hablarse a uno mismo y creer internamente que la oración que yo estoy haciendo va a dar como resultado la sanidad. Cuando yo estoy pidiendo oración, lo vemos también en los evangelios, la fe de quien va a recibir el milagro es la que causa el efecto del milagro. Ahora, si no hay confianza en Dios, ¿cómo se puede tener fe? Usted que me está mirando hoy, se está pasando por una situación de enfermedad, pero usted no confía en Dios. Podemos orar con mucha pasión, con mucho amor, pero si su confianza no está en Dios, no va a suceder nada. La confianza en Dios, es decir, si Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer. A estas alturas hemos escuchado de testimonios, específicamente yo he escuchado de testimonios en España, de sanidades sorprendentes con personas que tenían coronavirus. No producto de un tratamiento, no producto de una vacuna, por aplicar la sangre de Cristo. Cuando hay esa confianza en Dios, ahí se activa la fe. La fe comienza a ser como esa dinamita que detona el milagro, pero se llega por medio de la confianza. Yo tengo un testimonio de sanidad que casi no lo he contado. Cuando yo tenía 4 años, mi rodilla izquierda comenzó a salir como una especie de tumor, una protuberancia. Comienza mi mamá, por supuesto yo de niño,
a vagar por los hospitales, por los médicos. Ningún diagnóstico era nada alentador. Cada médico que se visitaba uno decía que era peor, hasta el punto donde uno de los diagnósticos determinó que podía ser cáncer, que había que tener una intervención. Entonces, la confianza de mi mamá, ya con esa edad, ya yo venía acá a la iglesia, gracias a Dios ya teníamos la revelación de la sanidad. Mi mamá se apoderó de la confianza en Dios para obrar en fe y creer que no iba a pasar nada, porque hasta uno de los diagnósticos era que tenían que apuntarme la pierna. Entonces, yo me imagino a mi mamá en ese momento, tener un niño de 4 años, justamente la edad que tiene el hijo mío, y tener un diagnóstico tan controversial como ese. La única confianza que ella pudo agarrarse fue de Dios. Nosotros fuimos al médico, uno de ellos prefirió hacer una cirugía, y recuerdo bien que la noche antes estaba hospitalizado acá en el pediátrico de Barquisimeto. Tuve una experiencia sobrenatural. Estaba en el sitio del hospital de esa fecha donde colocaban a todos los niños con cáncer. Los niños que estaban alrededor mío, lo recuerdo aún, con tumores de cabeza. Todos eran en condiciones muy, pero muy deplorables. Y yo físicamente no tenía nada que pudiera notarse, ¿verdad? Pero tenía un diagnóstico allí en contra. Pero esa confianza activó la fe de mi mamá. Y estando yo hospitalizado esa noche, recuerdo ver a Jesús de Nazaret pasando por las camas del pediátrico y llegando hasta donde yo estaba. Una experiencia que jamás en mi vida voy a olvidar. Lo recuerdo verme frente a mí, frente a esa cama, no decir ninguna palabra. Yo era un niño, solamente sentía una seguridad. Luego de esa noche, al día siguiente, el recuerdo que tengo es de tener las luces del quirófano sobre mí. Al salir, todo salió bien. Cuando ven lo que era, no era nada de cáncer, no era nada. Aparentemente todo se había desaparecido. Después de la operación, mi pierna estaba funcionando 100% normal. Yo puedo hacer cualquier actividad. Pero la confianza en Dios activó la fe, y la fe detonó el milagro. Cuando alguien va a recibir una oración de fe, yo creo que tiene que tener una actitud de seguridad, una actitud de saber que a quien le estamos pidiendo es a Jesús de Nazaret, que ya venció todas nuestras enfermedades. Es poder creer internamente, como decía esta mujer del flujo de sangre. La Biblia lo resalta, que ella decía dentro de sí: si tan solo tocare el manto del Señor, seré salvo. Entonces, cuando tú estás pasando por una enfermedad, lo primero es comenzar a pensar, a dibujar mentalmente un cuadro de sanidad. Comenzar a creer internamente que lo que estás pidiendo lo puedes recibir. Eso va a generar confianza. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho un testimonio de sanidad, eso aumenta la fe. Entonces, como decía la pastora, la plana que ponían a hacer a esta persona allá en Corea con el pastor Cho, cuando se genera esa confianza de saber que a quien yo le estoy pidiendo es el que tiene el poder para hacerlo, comienza a activarse la fe. Y cuando llega la fe, va a llegar el milagro. Hay oraciones, me sorprende, pastor, que hay oraciones que inmediatamente se ven el milagro, pero hay otras oraciones que el milagro se ve progresivo. Por eso la actitud es muy importante, porque puede orar alguien por una persona, podemos orar por una persona y se desata el milagro en ese momento. Y puede que ese milagro se va mostrando progresivamente, pero si la actitud es de duda, va a contrarrestar todo el trabajo que Dios ha hecho. Si tu actitud después de la oración es de duda, vas a ir perdiendo la fe en Dios y no vas a recibir. Pero si tu actitud después de la oración, antes de la oración, va a ser de confianza, de seguridad, seguro el milagro va a venir. Yo desafío a las personas que han recibido un milagro que nos cuenten su testimonio. Por las redes sociales, aprovechando estos tiempos que estamos transmitiendo vía online, escríbanos su testimonio. Cada testimonio que usted tenga va a activar mayor confianza en otro para que pueda creer en Jesús. La mejor actitud es la de seguridad, de saber que a quien le estamos pidiendo tiene el poder para sanar. Sí, qué bien, oyendo todo esto, empecé como a pensar en toda esta situación y a pensar, ¿esto es Dios que está haciendo todo esto o es el diablo? ¿Qué podemos pensar? Fíjense esto, los hospitales están colapsados. Los hombres que tienen dinero están dentro de sus grandes mansiones encerrados.
Los científicos están enloquecidos. Hay médicos trabajando día y noche, entregan la guardia y se van para su casa preocupados. Hasta piensan que pueden llevar el virus a su casa. Se protegen, nos echamos desinfectantes, nos ponemos mascarilla, hacemos todo esto. Pero la pregunta importante, ¿hay un Dios que sana? ¿Qué opinas tú, mi amor? Claro, ya hemos hablado de todos estos factores importantes para recibir esa sanidad. Y claro que yo creo que hay un Dios que sana. Y hoy te quiero decir que ese Dios está a disposición tuya y mía. Sabes que el Señor, ¿verdad?, sanó a todos los enfermos. Y Él ahora te quiere sanar a ti. Quiere sanar a cualquier persona que esté enferma. Muchas veces dicen ay, Dios me mandó esta enfermedad para castigo. Quiero decirte que Dios no manda enfermedades. Es el adversario quien las manda. Él lo que quiere más bien es sanar. Por eso Él absorbió en su llaga todas las enfermedades. Él no puede haber hecho eso y a la vez quiere mandar. No, sería contraproducente, sería contraria a las acciones. Así que Él hoy te puede sanar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no hace acepción de personas. Así que Él está disponible para ti. ¿Sabes, mi amor, que hay algo que me llama mucho la atención siempre? Cuando en Mateo 8 un leproso se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, maestro, ¿quieres sanarme? ¿Quieres limpiarme? ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Así que hoy te dice el Señor: quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero llegarme hasta tu vida y hacer esa sanidad realidad, hacer el milagro en tu vida. Por eso cree en el Señor y serás salvo. Pero también te digo, cree en el Señor y recibirás esa sanidad. Amén. Bueno, en este tiempo donde hasta los presidentes de las naciones los he visto orar casi llorando por su país, pidiendo que la intervención de Dios Todopoderoso venga. Y por eso hoy debemos orar. Debemos orar desde aquí del centro del corazón del Dios grande y glorioso de esta iglesia que Él fundó. ¿Cuánta gente ha venido a nuestra iglesia para ser sanado? Esta iglesia no tiene 2 años. Esta iglesia tiene más de 100 años de fundada. Imagínense todo el tiempo. Pero me gustaría orar. Me gustaría que en esta hora, esta oración cubriera su hogar, su familia. Es más, quitara los temores. Hay temor, apenas hay toses, sientes un dolor y piensas que ya tienes el virus. No, Él es tu sanador. Cualquier síntoma, pon a Jesús delante. Señor, quiero ser sano. Quiero ver la luz del día. Por eso vamos a orar. Vamos a orar por usted. Yo quiero que se ponga la mano en su corazón. Yo quiero que vea ahora su hogar. Vea la sangre de Jesús en el dintel de la puerta de su casa, sobre su familia. Es más, piense en aquellos que están fuera del país, en otras naciones, que necesitan también su oración. Padre, en esta hora venimos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Nombre que es nombre sobre todo nombre. Venimos, Señor, para pedir, Padre, que tú intervengas ahora en medio de esta situación mundial, Señor. Que el temor y el miedo, Señor, se aparte de nosotros, Señor. El terror, aquello, Señor, que nos puede asustar, Señor. Sé que tú vendrás en medio de nosotros. Guarda nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestra familia, Señor. Cubre a todos nuestros hermanos mundialmente que conocen tu nombre, y aquellos que no te conocen también cúbrelos, Señor, porque también son hijos tuyos, Señor.
Señor, ahora, en este momento, Señor, paséate por las calles de Nueva York, Señor. Paséate, Señor, por las calles de Pekín, de China, de Checoslovaquia, de Alemania, de Francia, de España, de Italia, de Argentina, de República Dominicana, de Colombia. Extiende tu mano sobre toda la nación, Señor, y sé sanando, Señor, reprendiendo, Señor, este virus mortal, desintegrándolo, Señor. Sécalo con la poderosa sangre de tu Hijo, Señor, porque tú dijiste, Señor, que tú sanarías, Señor, a tus hijos, y que cuando nosotros clamamos y estamos clamando, Señor, nos hemos resguardado en nuestros hogares, Señor, cumpliendo, Señor, las medidas sanitarias. Pero también, Señor, un día, acuérdate, tú, Señor, nos resguardaste, Señor, a la generación pasada nuestra, allá, Señor, en las casas en Egipto, Señor. Y tu sangre, Señor, cubrió, Señor, la mortandad se detuvo, Señor. Y sé, Señor, que va a venir un amanecer, Señor. Yo pienso, Señor, que al final de esta semana, Señor, la semana que viene, Señor, estamos declarando, Señor, el levantamiento de esta pandemia. Que este virus, Señor, huirá y será lejos, Señor, por el poder tuyo, en el nombre de Jesús. Y yo quiero orar también por ti, amigo. Si tú no conoces a Jesús, a tu Señor y Salvador, el único que te puede ayudar ahora en este momento, levanta tu mano derecha y di conmigo: Padre, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Líbrame, Señor, de la muerte eterna y líbrame de la muerte física. No permita, Señor, que ninguna enfermedad, Señor, venga a destruirme. Quiero, Señor, conocerte, quiero gozarme contigo y quiero asistir a alguna, Señor, de tus casas donde te alaban. Cuando salga de todo esto, Señor, subiré, Señor, a alguna de tus casas para adorar el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Voy a pasar ahora a mi esposa, que tiene unas palabras, unas conclusiones importantes, porque tenemos este domingo una gran fiesta. Amén. Bueno, pero antes quisiera felicitar a estos amigos que yo creo en fe que recibieron al Señor en sus corazones. Así que si tu amigo recibiste a través de esta oración que hizo mi esposo al Señor, te pido que te comuniques con nosotros a través de las redes sociales CMC Betel. Así que lo puedes hacer. Y también quiero decirles que cualquier hermano o amigo que haya recibido sanidad, les invito a que nos escriban testificando de la sanidad que han recibido. Dice que cuando nosotros testificamos, nuestro testimonio aumenta la fe de otro, pero también nuestro testimonio afianza ese milagro que hemos recibido. Así que yo te invito. Entonces, a todos nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están sintonizando, quiero hacerles una invitación muy especial para este próximo domingo 12 a las 10 de la mañana, donde mi esposo Jesús Moisés va a tener la exposición de la palabra. Dios tendrá un tema muy específico para ti, porque vamos a celebrar la Pascua. Y al final de esa predicación vamos a compartir la Santa Cena. Así que les invito a todos, ¿verdad?, a sintonizarnos por Facebook Live para que podamos compartir esa Santa Cena. Ten preparados tus alimentos. Ten preparado un jugo de uva o algo similar, y también tu galleta, para que todos juntos celebremos esta Santa Cena. Y también quiero hacer la invitación para el próximo viernes. Ese próximo viernes, viernes 17, a las 5 de la tarde, donde estaremos llevando otra edición más de este programa hermoso, Betel en tu casa. Y para despedirnos, quiero agradecer a Javier, a Yunancy, ¿verdad?, y a Angélica, que han estado compartiendo con nosotros en esta tarde, y agradecerle a Dios porque Él siempre nos ayuda, nos fortalece, nos anima a seguir adelante.
Así que nos despedimos bendiciéndolos a todos. Amén. Dios te bendiga.